Imaginemos un escenario paradójico, pero tremendamente común. Alguien que lucha sin descanso por la justicia social o los derechos laborales en el ámbito público, pero que al llegar al ámbito privado de su hogar acepta de manera completamente natural una posición de desigualdad o sumisión frente a su pareja. Y lo hace sin que haya, digamos, una coacción explícita, ni amenazas, ni gritos. Exacto. Lo hace porque su propio cuerpo y su mente perciben esa simetría como el orden natural de las cosas. O sea, como si fuera la ley de la gravedad. La gran pregunta aquí es por qué resulta tan inmensamente difícil romper con ciertos patrones de género, incluso cuando a un nivel racional se sabe que son limitantes o perjudiciales. Es como si la mente racional gritara basta, pero existiera una fuerza física invisible que mantuviera los pies anclados al suelo. Fíjate que es una de las tensiones más fascinantes de la experiencia humana. Totalmente. Las personas tienden a creer que son seres enteramente racionales, que sus decisiones cotidianas son fruto del libre albedrío puro. Pero claro, al analizar las estructuras sociales y cómo operan en el día a día, esa ilusión de control absoluto empieza a resquebrajarse bastante rápido. Se desmorona por completo. Existe toda una maquinaria moviendo los hilos de las interacciones humanas, operando en un nivel tan profundo que a menudo resulta invisible. Y bueno, esa es precisamente la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy en Voces que Protegen. Misión ambiciosa, desde luego. Ya ves. Vamos a explorar cómo la cultura logra el truco de magia más perfecto y omnipresente de la historia humana, el arte de disfrazarse de biología. Para ello, tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador, que es la compilación de ensayos titulada El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Un texto coordinado por la antropóloga Marta Lamas, sí. Eso es. Y el objetivo principal de hoy es desentrañar un concepto monumental y a la vez perturbador que sale en el libro, la violencia simbólica. Queremos entender cómo la dominación más férrea no es la que se ejerce a punta de pistola, sino aquella que se interioriza, que se mete literalmente en el sistema nervioso. Sin que nadie tenga que dar una orden en voz alta. Pero, a ver, resulta vital establecer desde el inicio el marco analítico de esta compilación. La intención de los autores no es, bajo ningún concepto, emitir juicios morales o victimizar. Claro, no se trata de señalar con el dedo a individuos concretos. Exacto. El enfoque es estructural. Se trata de arrojar luz sobre esas maquinarias históricas e invisibles que condicionan las decisiones más íntimas que se toman a diario. Y comprender esto resulta ser una herramienta clave, muy valiosa en campos como el trabajo social, el derecho o la bioética. Pues empecemos a desmontar ese truco de magia. Para entender la dificultad de romper estos patrones, el texto nos remite a una premisa fundacional, la famosa frase que Simone de Beauvoir publicó por 1949, esa de no se nace mujer, se llega a serlo. Una frase muy citada. Ujú. Sí, pero la compilación de Lamas la utiliza para establecer la división técnica fundamental, la distinción entre el cuerpo sexuado original y la construcción social posterior. Tal cual. La anatomía humana, o sea, el sexo, viene determinado por la biología, pero el género, ese conjunto de características, actitudes, roles y expectativas que la sociedad asocia con ser hombre o mujer, bueno, pues es algo que se aprende y se inculca. Es un proceso de manufactura constante. Eso es. La sociedad toma ese cuerpo biológico original y lo va moldeando a través de un incesante trabajo cultural. A ver, si lo entiendo bien, usando una analogía así más tecnológica, el texto sugiere que el sexo sería el hardware básico que viene de fábrica, mientras que el género es el sistema operativo que la sociedad instala encima desde el momento del nacimiento. Me parece una analogía buenísima, ¿sí? Actúa como una especie de gran interfaz o filtro a través del cual la humanidad procesa el mundo entero. O sea, filtra qué colores son aceptables, qué trabajos, qué emociones se pueden expresar. Pero claro, aquí me surge una fricción inmensa. Si sabemos que es solo eso, un sistema operativo instalado, una invención cultural totalmente arbitraria, ¿por qué se defiende con semejante ferocidad? Es que esa es la paradoja central que aborda el libro. Si alguien sugiere cambiar el sistema operativo de un ordenador, puede haber reticencias, pero nadie siente que el cosmos se está desmoronando. Exactamente. Y para responder a esa incógnita, la compilación recoge el brillante estudio etnográfico del antropólogo Maurice Godelier sobre la tribu Baruya en Nueva Guinea. Godelier documentó algo extraordinario sobre los mecanismos de la dominación masculina.
Ujú. Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues observó que, en esta sociedad, los hombres no mantienen su estatus superior y sus privilegios apelando diariamente a la fuerza bruta o a la coacción física contra las mujeres. Lo logran a través de un mecanismo mucho más sofisticado que él denomina la expropiación simbólica. Ostras. ¿Y cómo funciona exactamente esa expropiación en la práctica? Funciona a través de la mitología fundacional que organiza toda su realidad. En el sistema de creencias más profundo de los Baruya, los hombres afirman que, en el origen de los tiempos, fueron las mujeres quienes inventaron las herramientas creadoras y los símbolos de poder. Como las flautas sagradas o los arcos, si no recuerdo mal. Eso es. Sin embargo, el mito relata que las mujeres no sabían controlar ese poder, y el universo corría peligro. Por tanto, los hombres justifican que tuvieron que expropiar a las mujeres esos poderes originales para instaurar el orden. Se apropian simbólicamente de la capacidad de dar orden al universo. Madre mía. O sea, el mito justifica la simetría presentándola como una especie de rescate cósmico. Convierten una diferencia sexual anatómica en un fundamento innegable. Y aquí viene el punto verdaderamente estremecedor del análisis, porque la fuerza principal, silenciosa e invisible que sostiene todo este edificio de dominación es la participación convencida de las propias mujeres. ¡Qué fuerte! Ellas conocen el mito, lo aceptan como una verdad absoluta y guardan silencio ritual para mantener el orden. Ellas creen en ese fundamento cósmico con la misma convicción que los hombres. Claro, y eso cambia la perspectiva por completo. El sexismo no se percibe entonces como una injusticia política o social contra la que haya que organizar una huelga, sino como la estructura básica de la realidad. Rebelarse no significaría ir contra el marido o el hermano. Significaría ir contra la estructura misma del cosmos, provocando el caos absoluto. Pero claro, a ver, la tribu Baruya opera en un contexto ritual y mitológico muy específico, muy aislado. Cuesta creer que ese mismo nivel de magia cósmica esté operando ahora mismo en una oficina moderna o en un hospital en sociedades que se autodenominan profundamente racionales. Ya, parece que nos queda muy lejos. Totalmente. ¿Cómo explica la compilación que esta dinámica suceda en el mundo contemporáneo? Pues para trazar ese puente entre la tribu Baruya y las sociedades modernas, la compilación recurre a las teorías del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él introduce un concepto que resulta absolutamente rompedor para las ciencias sociales, que es la violencia simbólica. La violencia simbólica. Ujú. A diferencia de la violencia física, que encuentra resistencia porque es evidente, la violencia simbólica es aquella que se ejerce sobre un agente social con su propia complicidad. Espera un momento. El uso de la palabra complicidad me genera bastante fricción intelectual. En términos jurídicos o éticos ordinarios, la complicidad o el consentimiento requieren plena conciencia y voluntad. Claro. Si esto es una maquinaria invisible, ¿cómo puede el texto llamarlo complicidad? O sea, suena casi a un determinismo puro, a un lavado de cerebro masivo del que nadie puede escapar, lo cual choca frontalmente con la idea de agencia humana. Es una objeción fundamental. De hecho, yo estoy convencido de que es una de las mayores advertencias que hace el propio Bourdieu. Él aclara repetidamente que no hay que entender esto como una decisión consciente, ni como un consentimiento calculado. Ni una conspiración secreta, supongo. Ni mucho menos. No es que un grupo se reúna en secreto para lavar el cerebro al resto. Opera a un nivel prerreflexivo, por debajo de la conciencia, a través de lo que él denomina el hábitus. Vale, ¿y qué abarca exactamente ese hábitus? El hábitus es el conjunto de esquemas de percepción, de pensamiento, de apreciación y de acción que el entorno social graba en el individuo desde sus primeros días de vida. Todo el mundo social se presenta organizado en pares binarios opuestos. Alto frente a bajo, fuerte frente a débil. Razón frente a emoción, público frente a privado. Al asimilar estas categorías desde la cuna, las personas que ocupan la posición dominada aplican a su propia situación los mismos esquemas de pensamiento de quienes los dominan. O sea que la relación de poder asimétrica no se decodifica en la mente como una imposición. Exacto, se percibe como la naturaleza misma de las cosas. Es lo que Bourdieu llama la doxa, aquello que no se cuestiona porque ni siquiera se percibe como cuestionable. Vale, entiendo la arquitectura psicológica. Entiendo cómo esos pares binarios organizan la mente. Pero leyendo los ensayos, Bourdieu utiliza una expresión que sinceramente a mí me dejó completamente de piedra. Dice que no debemos ver esto como una simple coerción externa, ni siquiera como un sesgo cognitivo, sino que lo define como un contrainte par corps. Un encarcelamiento efectuado mediante el cuerpo. Eso es. Y aquí es donde necesito que profundicemos, porque, a ver, ¿cómo pasa una idea abstracta sobre lo alto y lo bajo, o la razón y la emoción, a materializarse en una prisión de carne, hueso y articulaciones?
Ese es el salto magistral de la teoría, porque requiere abandonar la idea de que la cultura es una especie de nube etérea, de ideas flotando en el ambiente. La cultura se hace carne. A este proceso mecánico y biológico se le llama la somatización del arbitrario cultural. La somatización del arbitrario cultural. Uf. Desde el momento del nacimiento, el trabajo incesante de socialización no solo llena la cabeza de ideas, sino que impone lo que Bourdieu denomina una exis corporal. Una política encarnada. Tal cual. Encarnada en la postura, en los gestos, en la tensión muscular, la sociedad, literalmente, produce cuerpos masculinizados y cuerpos feminizados. Rizarlo un poco. Resulta muy evidente al observar el proceso de crianza. Analicemos cómo se moldea físicamente a los niños frente a las niñas en muchísimas culturas. A los cuerpos masculinizados se les entrena sistemáticamente para la expansión física y espacial. Claro, se les incentiva hacia juegos de fricción, de honor. De resistencia, a ocupar el espacio con las piernas abiertas, a proyectar la voz con un volumen alto. Es un entrenamiento para la intervención en el mundo público, la política o los negocios. Y por el contrario, a los cuerpos feminizados se les impone una exis de contención. Se les enseña a ocupar el menor espacio posible, a cruzar las piernas, a mantener los codos pegados al cuerpo. A modular la voz hacia tonos más suaves, a priorizar la gracia y el cuidado en el movimiento. Es brutal. Es como si la memoria muscular aprendiera su lugar en la jerarquía social muchísimo antes de que el cerebro haya aprendido a hablar. Exacto. Y esto nos conecta directamente con otra dimensión que explora el texto, que es la economía de los intercambios simbólicos. En esta estructura milenaria, los hombres han operado tradicionalmente como los sujetos de la economía simbólica. Sus cuerpos están diseñados para la acción. Para acumular capital simbólico a través del prestigio, el honor, las hazañas o el poder económico. En cambio, históricamente, las mujeres han sido tratadas como los objetos de ese intercambio, utilizadas para sellar alianzas entre familias, tribus o naciones. Claro, el clásico esquema antropológico del intercambio de mujeres para fundar el parentesco. Así es. Y debido a esa posición estructural, donde se es el objeto de valor, la persona se ve forzada de manera continua a realizar un trabajo extenuante para preservar su propio valor simbólico. En este esquema, el valor de la mujer no radica tanto en lo que hace activamente en el mundo, sino en lo que es o aparenta ser frente a la mirada de los demás. Esto explica la enorme cantidad de energía, tiempo y recursos materiales que se invierten en amoldarse a ideales externos de virtud. Ya sea la castidad en contextos más tradicionales o la inversión infinita en atributos corporales y cosméticos para mantener el atractivo físico. Fíjate, el cuerpo de la mujer se convierte simultáneamente en su mayor herramienta de capital social y en la prisión que la somete. Y resulta profundamente revelador observar cómo toda esta teoría desciende a la práctica y explica dilemas históricos en el ámbito de la intervención social, el derecho o nuestra labor en el día a día. Absolutamente. Porque, a la luz de la somatización del arbitrario cultural, ciertos comportamientos que desde fuera se juzgan a la ligera como incomprensibles o malas decisiones cobran un sentido lógico aplastante. Pensemos en un caso típico que se enfrentan en trabajo social. Una mujer que decide no denunciar una situación de abuso continuado en el hogar. La gente suele pensar que es falta de inteligencia o cobardía. Y no es eso en absoluto. Es que su cuerpo, su hábitus, le dicta desde las entrañas que su deber cósmico y absoluto es salvaguardar la unidad familiar, porque de ello depende su valor simbólico primario como buena madre o esposa abnegada. Denunciar implicaría la destrucción total de su capital simbólico frente a la sociedad. Y de la misma manera opera en la otra cara de la moneda. Basta con analizar el caso de un hombre que sufre un colapso físico o emocional severo, pero que se niega rotundamente a ir al médico y mucho menos a pedir ayuda psicológica. Y no es simple terquedad, claro. Es que su fisiología, su exis corporal de la que hablábamos, ha sido programada durante décadas para el honor, la invulnerabilidad y la resistencia silenciosa. Pedir ayuda es codificado por su sistema nervioso como una claudicación inaceptable. Son respuestas estructurales que han sido profundamente somatizadas. Se han convertido en un reflejo biológico. La lógica institucionalizada lleva milenios incrustada, literalmente, en las estructuras de la sociedad y en el sistema nervioso. Pero claro, al plantear este nivel de arraigo en los tendones, surge una sensación de claustrofobia intelectual terrible. O sea, si la violencia simbólica logra que el individuo sea el guardián de su propia prisión corporal,
el escenario parece no tener salida. Si el sistema operativo altera de forma tan profunda el hardware, ¿acaso el texto nos deja simplemente con la conciencia de una condena ineludible? Afortunadamente, la compilación de Marta Lamas no se detiene en este diagnóstico paralizante. Abre la puerta a la transformación apoyándose, entre otros, en los postulados teóricos de la filósofa Judith Butler. Butler es fundamental aquí. Lo que hace Butler es tomar aquella idea inicial de Simone de Beauvoir y llevarla a sus últimas consecuencias. Butler propone que el género no es una esencia estática ni una camisa de fuerza inamovible, sino que lo define como un estilo de vivir el cuerpo en el mundo. Es decir, es una actuación, un proyecto incesante. Una repetición constante de actos estilizados. Pero a ver, a nivel estrictamente práctico, ¿cómo se subvierte eso? Porque si el hábitus es milenario y está metido en la memoria muscular, la solución no puede ser tan superficial como decidir una mañana vestir de manera diferente o cambiar un par de palabras. ¿Qué propone el texto para resquebrajar verdaderamente esa estructura sin caer en la ingenuidad? Bueno, la clave de Butler reside en una idea muy potente. Precisamente porque el género es una construcción humana, un acto que requiere ser repetido constantemente para mantenerse vivo, está inherentemente lleno de inestabilidades y posibilidades de fracaso. O sea, requiere un mantenimiento exhaustivo. Eso es. Y lo que ella sugiere no es la fantasía de trascender el género de un plumazo, como si el individuo pudiera quitarse la cultura como quien se quita un abrigo y volver a un estado de pureza natural. Eso es teóricamente imposible. Claro, porque nuestra propia identidad y lenguaje ya están constituidos dentro de esas normas. Exacto. La estrategia que ella propone se denomina la proliferación del género. Multiplicarlo en lugar de intentar destruirlo. Tal cual. Consiste en subvertir el modelo desde dentro, multiplicar de manera abrumadora las formas de vivir el cuerpo, las identidades, las expresiones y las combinaciones de lo que la sociedad considera válido. Entiendo. Si se logra que existan tantas variaciones en la forma de habitar el mundo, que el modelo binario hegemónico y estricto colapse bajo el peso de la diversidad, entonces el modelo opresivo pierde su eficacia operativa. Eso es. La liberación conceptual no surge de abolir el género, sino de hacerlo tan inmensamente diverso y expansivo que deje de ser útil como herramienta de dominación y violencia simbólica. Ostras, lo que plantea esta compilación para disciplinas prácticas como el trabajo social, la psicología comunitaria o la abogacía es un cambio de paradigma analítico brutal. Sugiere que, ante personas atrapadas en dinámicas de violencia simbólica, el objetivo de la intervención jamás debería basarse en el paternalismo o en instruir a la persona sobre lo que debe hacer con su vida. Eso no funciona nunca. El verdadero avance consiste en facilitar las herramientas conceptuales para que la propia persona logre visibilizar esa armadura somática que lleva puesta. Comprender la maquinaria de la opresión es el único requisito indispensable para comenzar a desmantelarla. Totalmente. Esto permite aspirar a un marco de convivencia donde la diferencia sexual, que es un hecho biológico evidente, siga existiendo sin que sea traducida automáticamente en desigualdad de derechos, de valor o de poder. Fíjate que la conclusión que se destila de estos ensayos es paradójicamente una conclusión luminosa, a pesar de la extrema crudeza del diagnóstico inicial. Sí, da esperanza. Ha quedado establecido que la dominación de género no es una imposición puramente dictatorial externa sostenida por la fuerza, sino un complejo y sutil encarcelamiento corporal e inconsciente. Sin embargo, al descorrer el velo de la naturaleza y comprender que estas estructuras son, en última instancia, una invención humana, una ficción necesaria creada para organizar antiguas sociedades, el panorama cambia. Lo que se ha construido, por muy profundo que esté enterrado en el cuerpo, alberga siempre el potencial de ser deconstruido y transformado. Es la recuperación teórica de la capacidad de acción sobre nuestras propias vidas e instituciones. Hemos examinado cómo la cultura logra disfrazarse de biología, cómo el hábitus genera una complicidad silenciosa. Y cómo la violencia simbólica construye una prisión anatómica. Pero también hemos explorado que el sistema exige un mantenimiento constante y que en esa necesidad de repetición se encuentran las fisuras tácticas para desarmarlo mediante la proliferación de nuevas realidades. Así es. Comprender la mecánica de la violencia simbólica es el primer gran paso para dejar de reproducirla de forma automática. Pues mira, para poner el punto final a nuestra inmersión a fondo de hoy, hay una reflexión provocadora que merece la pena contemplar. Algo que extrapola estos conceptos hacia el horizonte más inmediato de la sociedad humana. A ver, cuéntanos.
Hemos establecido a lo largo de este análisis que el género actúa como un inmenso filtro que marca la percepción de absolutamente todas las esferas de la vida, determinando cómo se interactúa, cómo se valora y, de forma crucial, cómo el ser humano produce y legitima el conocimiento. La doxa de la que hablábamos. Pues bien, en el momento presente, la sociedad global se encuentra en medio de una transición sin precedentes históricos. Se está delegando una parte gigantesca de la producción de conocimiento, del análisis de datos y de la toma de decisiones cotidianas a sistemas de inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vas con esto? Cultural durante la infancia. ¿Tendrá acaso la capacidad de generar una visión del mundo libre, por fin, de esta violencia simbólica? ¿O resultará que, al ser entrenada masivamente con nuestro lenguaje, nuestros textos históricos y nuestra vasta producción cultural, los algoritmos simplemente absorberán, replicarán y automatizarán el mismo encarcelamiento simbólico que los seres humanos llevan milenios sufriendo? Exactamente. ¿Será la llegada de la inteligencia artificial la fuerza disruptiva que logre romper definitivamente el filtro del género? ¿O se convertirá en el espejo inmutable de nuestra propia violencia simbólica? Ahí queda esa reflexión para quienes nos escuchan hoy.